Esperen que vamos a grabar. ¿Sí? Se bloquea, por ejemplo, del tablero o de un enchufe o de la seccionadora o como sea el procedimiento de bloqueo, ¿sí? Y la forma de bloquearlo. Y después, si tiene energía secundaria, cómo se liberan, cómo se bloquean en el sentido de que no se activen mientras estamos metiendo la mano, ¿sí? Lo que sí, no se confundan en el sentido de que, por ejemplo, si a una máquina le llega electricidad a través de un enchufe, solamente a través de un enchufe, con bloquear ese enchufe es suficiente, ¿sí? No hace falta bajar ninguna térmica ni apretar ningún otro botón porque yo tengo que ir a hacer el corte donde me aseguro de que desde ese punto en adelante ya no hay más energía, ¿sí? Eso tenganlo en cuenta. El corte tiene que ser en un lugar donde ya no pasa más la energía hacia la máquina, ¿sí? Entonces, si la máquina tiene un enchufe, simplemente bloqueando ese enchufe con la cajita que vimos los ejemplos, ya no va a haber electricidad en la máquina, mejor dicho, no va a llegar electricidad a la máquina. Quizás quede acumulada electricidad en la máquina, pero eso será otro paso o sería una energía secundaria y entonces ustedes van y liberan esa energía y ahí termina el proceso de bloqueo, ¿sí? Y ya pueden comenzar a trabajar. Eh, Les comento esto para que tengan en cuenta, ¿sí? Y justamente para que ese candado sea uno por cada energía, tiene que ser un lugar donde ese corte sea efectivo, ¿sí? Distinto sería si le llegan, por ejemplo, electricidad por dos lugares o la máquina tiene, digamos, dos motores y cada motor está conectado a dos tableros distintos. En ese caso voy a tener que poner dos candados porque hay dos suministros, ¿sí? Pero no pongan, por ejemplo, un candado y después de ese candado otro. No, no hace falta eso, ¿sí? Y traten de hacerla de una forma bien concisa y simple, porque la idea es que la lea el mecánico o el electricista o el maquinista que va a trabajar y sea fácil para él hacer el bloqueo, ¿sí? Tiene que ser una ayuda a memoria para él hacer el bloqueo cada momento o cada vez que le toque bloquear la máquina, ¿sí? Más allá de los 7 pasos, ¿no? Es decir, contemplando los 7 pasos, pero tienen que ser específicos. Para bloquear la electricidad, vas y haces esto. Para bloquear el vapor, vas y haces esto. Para liberar la energía mecánica, por ejemplo, de gravedad en el pistón que queda levantado, pone tal cosa y hace esto. Así, ¿sí? Bien conciso. Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? A ver, ahí está. Ahí funciona. ¿No? ¿Pudieron ver el video sobre el análisis de lo que fue el accidente en Bhopal? El que Yo eran dos no, videos, no parte pude. uno y parte 2, ¿no? Bueno, los vamos a ver Yo no porque lo vi, profe. es muy interesante. De hecho, cuando hacemos los cursos de seguridad de procesos, este es uno de los ejemplos, de los videos base, digamos, para explicar el porqué de la seguridad de procesos. Y además está bueno porque en el análisis que hizo este organismo de Estados Unidos, detectan muchas fallas, que son las que nosotros tendríamos que detectar de antemano para evitar que suceda ese tipo de accidentes, ¿sí? Así que a razón de eso lo vamos a repasar al video, ¿sí? Yo lo voy a poner un poco más rápido, pero es importante verlo. Bien, bien. Vamos entonces al grupo. En diciembre de 1984 ocurrió aquí. Perdón, Señoras y señores, comenzó la temporada ¿qué pasó? 2021-2022 de la N. Ahí está.
Díganme si escuchan y pueden ver el video. En diciembre de 1984 ocurrió aquí el peor accidente industrial de la historia. ¿Escuchan? Esta fábrica era una nube química que Bien. mató a miles de personas en pocas horas. El accidente ocurrió a causa de una reacción química ocurrida en este tanque. Una reacción que provocó uno de los peores desastres producidos por el hombre. Unos pocos segundos que conmovieron al mundo entero. Los accidentes no ocurren porque sí. Son el resultado de una serie de acontecimientos vinculados por el tiempo. La clave para entender qué salió mal está oculta en estos segundos decisivos. Segundos decisivos. El desastre de Bhopal. La ciudad de Bhopal se recuesta al borde de un enorme lago, casi en el centro geográfico de la India. Es la capital de la región y crece a un ritmo sorprendente. Su población se acerca al 1,5 millones de habitantes. Es una ciudad atareada, bulliciosa y vibrante. Pero el 3 de diciembre de 1984, Bhopal fue escenario de una catástrofe sin precedentes que produjo la muerte por asfixia de al menos 3.000 personas, bajo una nube de gas. Esa noche, otras decenas de miles sobrevivieron solo para verse privados de su salud y su medio de vida, en medio de demandas por daños e interminables batallas legales. El agente químico asesino fue un gas llamado isocianato de metilo, o MIC, proveniente de esta planta construida en el confín de la ciudad. La misma fue cerrada al mundo exterior por más de 16 años. El gobierno de la India decidió preservarla mientras investigaba el origen del desastre. Quizá el artefacto más espantoso de esta fábrica sea el recipiente del cual se escapó el elemento tóxico, ahora desenterrado de su celda subterránea. El MIC fue liberado a causa de una reacción química imprevista e incontrolable. Con el fin de explicar lo sucedido, varios obreros de la fábrica aceptaron volver a visitar el lugar por primera vez desde aquella noche siniestra de diciembre de 1984. Entré en Junior Carbide en 1971. Aquí no había nada en ese entonces, algunas pocas plantas pequeñas. Para 1983 habíamos construido este complejo químico, uno de los más rentables y seguros de la India. Pero las normas de seguridad se fueron degenerando. A mí me mandaban de una sección a otra. Estaba en seguridad y fui transferido a mantenimiento, momento en el cual decidí renunciar. Cuando ¿Escucharon esa parte? Medio rápido. Sí. Esta persona dice que se construyó el complejo y que era uno de los más seguros, digamos, tenía muchos estándares de seguridad de la India, ¿sí? Pero que esa seguridad se fue deteriorando con el tiempo, comenta él. Y dice que él era de seguridad y que después lo pasaron a mantenimiento y ahí él decide renunciar, ¿sí? Fíjense. entré en Junior Carbide en 1971. Aquí no había nada en ese entonces, algunas pocas plantas pequeñas. Para 1983 habíamos construido este complejo químico, uno de los más rentables y seguros de la India. ¿Está muy rápido ahí la velocidad? Ahí vamos a ver ahí. Pero las normas de seguridad se fueron degenerando. A mí me mandaban de una sección a otra. Estaba en seguridad y fui transferido a mantenimiento, momento en el cual decidí renunciar. Cuando presenté la renuncia advertí a los directivos que si no observaban las normas, estarían en líos, y eso es lo que sucedió un año más tarde. La fábrica, construida por Union Carbide, una compañía multinacional, producía pesticida. En la India este producto era de imperiosa necesidad, debido a que el país se esforzaba por satisfacer la creciente demanda de alimentos que imponía la explosión demográfica. El Sebin, así se llamaba el pesticida, actúa sobre el sistema nervioso de los insectos. En su producción intervienen varios productos químicos muy peligrosos. En aquella terrible noche de diciembre se perdió el control de esos químicos. La primera persona en advertir que algo andaba mal, algo que desencadenaría el peor accidente de la historia, fue un técnico llamado B.N. Singh. Esta era la sala de control. Se veía muy diferente de cuando era nueva. Miré el indicador de presión y vi que la aguja subió hasta más allá de la escala. Afuera, a 40 metros, el tanque de almacenamiento estaba por liberar su mortífera carga. Habían pasado 15 minutos de la medianoche. El contenido de este tanque representa la victoria de la rentabilidad sobre la seguridad. Para entender qué sucedió, debemos volver unas 4 horas atrás. Ese comentario también es importante. Dice, la victoria de la rentabilidad sobre la seguridad. O sea, buscaron ahorrar plata en lugar de hacer seguro el proceso o de mantener la seguridad del proceso. Y eso fue una de las causas del accidente. Todavía
Todavía se discuten las causas de la contaminación del tanque, pero la investigación del gobierno de la India revela un siniestro que comenzó aproximadamente a las 8:15 de esa noche de diciembre, cuando un obrero comenzó una tarea de mantenimiento de rutina, conectando una manga a una sección de las tuberías de la fábrica. La limpieza del sistema era fundamental porque durante el proceso, los contaminantes se acumulaban fácilmente. Los desechos eran presuntamente evacuados a través de picos de desagüe, mediante un proceso que a veces llevaba horas. Casi inmediatamente algo empezó a andar mal. Sin darse cuenta, este empleado desató una cadena de acontecimientos que terminaría dando muerte a miles de personas. La industria química emplea una gran variedad de elementos peligrosos. Por ejemplo, ácido sulfúrico, en la producción de detergentes. Los detergentes no son dañinos, pero el ácido sulfúrico es potencialmente peligroso. Asimismo, los productos que intervienen en la elaboración del champú, como el cianuro. Hay que tener cuidado con los procedimientos de este tipo. Es obvio que en Bhopal no lo tuvieron. El origen del desastre se halla en el proceso singular que Union Carbide eligió para fabricar el Sebin. La química se parece un poco a la cocina. Si queremos elaborar una molécula como la del Sebin, intentaremos comprar los ingredientes hechos. De ser posible, deberíamos evitar complicarnos con etapas intermedias. La molécula, el Sebin, está formada por esta parte que se puede comprar hecha. Lo más difícil es elaborar esta parte de arriba. El proceso que emplea Union Carbide en Bhopal comenzaba con la reacción de monóxido de carbono y cloro para producir fosgeno. El fosgeno es uno de los componentes elementales del isocianato de metilo, o MIC, que a su vez es componente del Sebin. 3 años antes, el fosgeno ya había provocado la muerte de un obrero, un anticipo de la catástrofe que se acercaba. En 1981, Ashraf Khan, empleado de mantenimiento, trabajaba aquí. Llevaba una máscara para respirar y solo un overol debajo de ella. Una salpicadura de fosgeno le humedeció el overol. Se asustó y salió corriendo hacia la ducha, hacia aquí. Vino hasta aquí, se quitó el overol. El fosgeno que había empapado su ropa se evaporó. Khan inhaló ese vapor y murió en el hospital días después. ¿Escucharon ese otro accidente? Eso fue un accidente previo que hubo al desastre, digamos, al más grande. También ya con un producto químico y una persona que fue, digamos, se le derramó ese producto, tomó una acción que sería la más lógica, ¿no? De enjuagarse, pero la evaporación de gases fue lo que lo intoxicó y después murió, ¿sí? Después vamos a hacer comentarios sobre todo esto, vamos a repasar sobre el sistema de SGA, que es la base que tenemos nosotros para el control de los productos químicos. El fosgeno resultó fatal cuando se usó con fines bélicos, principalmente durante la Primera Guerra Mundial. Es poco soluble en agua. Cuando es liberado, genera una nube blanca a poca altura del suelo. Según tengo entendido, huele a heno recién cortado. Debido a su poca solubilidad, al ser inhalado, no se absorbe en la parte superior del aparato respiratorio y llega al interior de los pulmones. Esta es una imagen del interior de los pulmones. El fosgeno daña estas membranas. Al inhalar fosgeno, estas membranas se destruyen y los pulmones se inundan de sangre. Mueres ahogado en tu propia sangre. Como el fosgeno era tan mortífero, la planta solo almacenaba la cantidad suficiente para la producción de un día. De esta manera, si ocurría un accidente, el peligro sería mínimo. Pero el fosgeno es apenas un ingrediente del gas que mataría a miles de personas. La siguiente etapa del proceso es agregar este grupo. Existen varios métodos para hacerlo. Puedes agregar esta parte y luego esta otra. Pero Union Carbide eligió agregar ambas a la vez en una sola reacción. Esto es menos costoso y mucho más limpio. Estas son las ventajas. La desventaja es que el agente químico necesario para la reacción es el isocianato de metilo. A diferencia del fosgeno, el MIC estaba almacenado en 3 enormes tanques, originalmente sepultados en un refugio de concreto, cerca del límite de la planta. Cada uno medía 12 metros de largo por 2,5 de diámetro y podía almacenar 42 toneladas del peligroso químico. Mientras que el fosgeno era un conocido asesino y se almacenaba en pequeñas cantidades, las reservas de MIC eran tales que podían matar a miles de personas. De la noche. Las tuberías que el empleado estaba lavando comenzaron a obstruirse con la suciedad que arrastraba el agua. Los picos de desagüe se taparon y el agua comenzó a circular hacia las tuberías principales de la fábrica. El MIC es muy práctico. Permite producir moléculas que no se obtendrían fácilmente mediante otro reactivo. Es muy útil para el químico.
Permite hacer cosas que no se podrían hacer de otra manera. Además, es reactivo. El proceso concluye rápido. No necesitamos demasiado tiempo y el proceso es quizá más limpio. Menos productos de desecho. Sin embargo, la reactividad tiene desventajas. Puede actuar en contacto con un sinnúmero de elementos. El agua, por ejemplo. Y aún peor, la gente. Es fundamental mantener el MIC fuera del contacto con el agua, porque si los dos líquidos se mezclan, quien esté cerca estará en grave peligro. El MIC es un gas muy irritante. Tiene dos propiedades físicas importantes que lo hacen muy peligroso. La primera es muy soluble en agua. La segunda es que se evapora o hierve casi a la misma temperatura del cuerpo. Esto implica que si inhalas MIC en concentración, Ahí conectamos con el segundo video. Un segundo. concentraciones bajas, afectará primero aquellas partes del cuerpo que estén húmedas, que lo absorberán: los ojos, la boca, la garganta, las vías respiratorias superiores. Si la concentración es lo suficientemente alta, llegará hasta el sitio de los pulmones, en el cual el oxígeno es transferido a la sangre. El efecto es muy parecido al del fosgeno. Al dañar esa parte del pulmón, el suero de la sangre inunda los pulmones y se produce la muerte a causa de una especie de ahogo interno. El agua avanzaba por las tuberías, quedaba poco tiempo. La contaminación del tanque de MIC debió haberse evitado. Pero todas estas fallas tendrían las más horrendas consecuencias para los habitantes de Bhopal. Tóxico llamado isocianato de metilo reaccionaron al mezclarse con el agua y se evaporaron. Miles de habitantes de los suburbios que rodean la fábrica murieron asfixiados con gas, horrorosamente como los soldados de la Primera Guerra Mundial. El desastre se debió a una increíble combinación de circunstancias. Si cada una de estas hubiera ocurrido en forma individual, el accidente no habría ocurrido. Con respecto al diseño de plantas químicas, hay dos aspectos de la seguridad. El primero es diseñar la planta para que sea segura, y el segundo es hacerla funcionar con prudencia. En Bhopal, ambos aspectos eran deficientes. ¿Escucharon lo que mencionó acerca del diseño de la planta? Que no era el mejor, ¿no? Que tiene que ser un buen diseño. Claro, que tiene que ser un buen diseño, ¿sí? Para que tenga medidas de seguridad. Acá se usa mucho la palabra redundante, o sea, sistemas de seguridad redundantes, que aseguren que si falla uno, actúe otro, y si falla ese otro, actúe otro, ¿sí? Es decir, varias etapas o niveles de seguridad. Eso es lo que se busca, ¿sí? Si recuerdan al hombre este que era de seguridad, cuando se construyó la planta, él dijo que tenía estándares, pero que con el tiempo se fueron dejando de lado, ¿sí? Para ahorrar plata. Y ahí viene el otro punto que menciona este hombre, y es que no solo que tiene que ser bien diseñada la planta, sino que también tiene que ser operada de forma correcta, ¿sí? Es decir, respetar esos procedimientos y esos niveles de seguridad. En teoría, o por lo que vemos en el documental la planta había sido bien diseñada, porque hace unos momentos el relator dice que si todos esos eventos se hubiesen dado por separado, no hubiesen tenido el efecto o el accidente no hubiese sido tan grave como fue, ¿sí? Pero llegó a un nivel de falta de seguridad, en el cual se dieron todos juntos, y ahí es por qué fue tan grave el accidente, ¿sí? Lo voy a volver un poquito para que retomemos. Al menos, ¿alguien quiere opinar algo? Bueno, ahí lo voy a... No. Bien. Una increíble combal, el accidente no habría ocurrido. Con respecto al diseño de... Debió a una increíble combinación de circunstancias. Si cada una de estas hubiera ocurrido en forma individual, el accidente no habría ocurrido. Con respecto al diseño de plantas químicas, hay dos aspectos de la seguridad. El primero es diseñar la planta para que sea segura, y el segundo es hacerla funcionar con prudencia. En Bhopal, ambos aspectos eran deficientes.
3 horas antes de la catástrofe, durante una operación de limpieza, los primeros litros de agua entre varios centenares no pudieron salir a través del desagüe y avanzaron por la tubería principal que recorría toda la fábrica. Era imposible que el agua llegara demasiado lejos, pero el primer error ya había sido cometido. Existía un procedimiento de seguridad basado en el aislamiento de secciones del conducto antes de la limpieza. El mismo consistía en bloquear la tubería insertando un disco metálico llamado válvula de seguridad en la unión entre 2 tubos y ajustando firmemente los tornillos. Increíblemente. Perdón, estaba hablando sin el micrófono. Fíjense ahí cómo está describiendo un procedimiento de bloqueo para una tarea de limpieza, ¿sí? En este caso, no es como en la máquina que van a meter la mano, pero sí la tarea de limpieza tiene riesgos, entonces parte de ese proceso es bloquear, ¿sí? Esta es una forma de bloquear cañerías, ¿sí? Dentro de los procedimientos de bloqueo esto se puede usar. Ahí va a describir cómo se usa, nada más que debería tener la posibilidad de colocarle un candado para que nadie lo pueda sacar. La unión entre 2 tubos y ajustando firmemente los tornillos. Increíblemente, en Bhopal, esta maniobra era pasada por alto con frecuencia. La instalación de una válvula de seguridad como esta llevaba unas 2 horas y había que utilizar trajes protectores, porque al quitar los tornillos de estos rebordes, había riesgo de salpicarse con algún químico. Si se hubiera colocado uno de estos discos metálicos en la tubería, es muy probable que esta catástrofe no habría ocurrido. ¿Se escuchó ahí lo que menciona el hombre? Ellos son operarios que trabajaban en la fábrica. Sí, alguien iba a hablar ahí. Opinen, participen. Bueno, No, profe, o sea, dijo que era muy común que se obvíe el paso ese, lo pasaba por alto por el tiempo que llevaba. exactamente. De la experiencia, y de hecho hay un sistema, el sistema SCAT o TASC, ¿sí? De análisis de causas raíces, análisis sistemático de causas raíces de accidentes. Una de las causas posibles es forma incorrecta de ahorrar tiempo. Y hay otra que es forma incorrecta de ahorrar esfuerzo, ¿sí? Estas causas siempre participan en los accidentes, porque las personas buscan de hacerlo fácil, de no tardar tanto, de no esforzarse, y haciendo eso dejan de lado la seguridad. Y es lo que menciona este operario. Como poner la válvula en esa unión de la cañería les llevaba 2 horas y además había un riesgo, o sea que tenían que ponerse EPPs, todo un traje, quizá les hacía calor seguramente en la India, ¿sí? Entonces preferían no hacerlo, ¿sí? Se confiaban y decían, no, no va a llegar el agua, entonces no lo ponían. Bueno, este es otro de los eslabones, digamos, de todos los que fueron fallando. Ya a las 9:30 el agua empezó a viajar libremente por los cientos de metros de tubo que separan la planta principal del lugar de almacenamiento del mortífero MIC. A esta altura el desastre aún podría haber sido evitado si los indicadores de la sala de control hubieran sido confiables. Cuando diseñaron e instalaron la planta, este instrumental quizás habrá sido lo más novedoso en la India. A lo largo de los años, la falta de mantenimiento ayudó a que el mismo indicara valores falsos de vez en cuando, lo cual tal vez hizo que los operadores no tomaran en serio su lectura. El MIC se mantiene bajo presión con un gas inerte para impedir la entrada de otro elemento en el tanque. Pero por 6 semanas la aguja del indicador de presión había indicado casi 0. Otra acotación más. Yo voy anotando todas las causas, digamos, que van marcando. Ahora está hablando de que fallaban los instrumentos. ¿Escucharon cuánto tiempo estuvo fallando el instrumento? Y no se hizo nada. 6. 6 semanas, eso es 1 mes y medio, ¿sí?
durante un mes y medio el instrumento estuvo fallando y o nadie se dio cuenta, o si se dieron cuenta, nadie le tuvo importancia a eso, ¿sí? Y obviamente indicaba que estaba bien algo que estaba mal, ¿sí? Se supuso que el indicador fallaba. De hecho, en la conexión del tanque con la tubería principal, había una válvula que perdía. Si el gas podía salir, entonces el agua podía entrar. A las 10 de la noche aproximadamente ya se había iniciado la contaminación. La reacción del MIC y el agua genera, entre otras cosas, dióxido de carbono. También genera calor. El calor empieza a calentar la mezcla. Es lo que llamamos reacción exotérmica. Provocaré una reacción similar con ambos químicos mucho menos peligrosos. Este material se comportará en forma parecida al MIC. Lo que le estoy agregando es agua, como sucedió en ese tanque. Pueden ver cómo se forman las burbujas de gas. El agua es más pesada que el MIC, por eso cae al fondo del recipiente. La primera parte de la reacción ocurre cuando se tocan los dos mantos de líquido. Esto es exactamente lo que ocurrió en el depósito de MIC. Se generaron burbujas en el límite entre las dos capas de líquido, pero el problema principal es el calor. La temperatura de la mezcla reactiva se eleva. Cuando se eleva la temperatura, la reacción se acelera, generando a su vez más calor. El proceso se acelera cada vez más. Es lo que llamamos desbocamiento. Aún con el tanque contaminado con agua se podría haber controlado la situación. El MIC debe mantenerse frío y los tanques estaban alojados en un refugio de concreto, lejos del calor severo del centro de la India. Había un sistema de refrigeración que se controlaba desde una planta construida para tal propósito. Los altos cargos, sin embargo, habían decidido desconectarlo. A ver, sí. ¿Escucharon eso? Sí, se desconectó el sistema de refrigeración. Los altos cargos, o sea, los jefes, los gerentes, habían decidido desconectar un sistema de seguridad. Los altos cargos, sin embargo, habían decidido desconectarlo. En la noche de la tragedia, esto no funcionaba. Dejó de funcionar en mayo del 84. El refrigerante fue eliminado y el sistema quedó inutilizado. La desconexión del refrigerador fue una locura. Estas reacciones exotérmicas descontroladas ocurren cuando se genera más calor del que se puede eliminar. El sistema de refrigeración fue instalado para quitar calor. Su desconexión hizo que el accidente fuera mucho más factible. Increíblemente, otro dispositivo de seguridad también fue pasado por alto, haciendo caso omiso de las mismas instrucciones de Union Carbide. Como ven, ahora la reacción es más intensa. Hay más burbujas. Algunas gotas de líquido salen del recipiente. Si esto ocurriera en escala industrial, ya estaríamos ante una situación de emergencia. En Bhopal había un dispositivo construido especialmente para tratar gases tóxicos, un aparato llamado catalizador. Este es el catalizador que teníamos en Bhopal. Neutraliza el gas tóxico antes de liberarlo a la atmósfera. Esa noche estaba desconectado por mantenimiento. Aunque este dispositivo fundamental hubiese estado en funcionamiento, era demasiado pequeño para neutralizar el volumen de MIC, que ya estaba fuera de control. Ahora está borboteando violentamente. Como ven, se genera mucho gas.
Por supuesto, en Bhopal esto era cientos de veces más grande. Ya no hay nada que se pueda hacer para frenar este proceso. El calor se genera tan rápido que en escala industrial es imposible eliminarlo a un ritmo suficiente como para detener la reacción. Es la peor pesadilla para el operador de una planta química. Es una catástrofe. Aquella noche, B.N. Singh estaba en la planta. Era su deber controlar el lugar donde había comenzado la limpieza de la tubería unas 4 horas antes. Para medianoche el agua había vuelto a salir por los picos de desagüe. Pero Singh notó que algo andaba mal. Faltaban pocos minutos para el desastre. Cuando llegué aquí, vi que el agua salía de los drenajes, pero me empezaron a arder los ojos. Esto era muy común en la fábrica, pero esa noche el dolor fue muy fuerte. Entonces corrí a la sala de control. Al llegar a la sala de control un minuto después, B.N. Singh vio la etapa final de un proceso químico que había estado en marcha desde hacía más de 2 horas. A nivel molecular todo sucede muy rápido. Al llegar a determinada temperatura, se produce una segunda reacción, la trimerización. Esta convierte 3 moléculas de isocianato de metilo en una molécula estable y genera más calor. Al producirse cada enlace nuevo, se libera energía. Ya las moléculas de M y C reaccionaban entre sí. Las 42 toneladas de material estaban listas para producir calor casi simultáneamente. La reacción ya se tornó muy violenta. El líquido desborda el recipiente, se desprende mucho gas, las burbujas saltan. A esta altura, con el equipamiento que había en Bhopal, no se podía hacer absolutamente nada para salvar a la gente. Corrí hacia el tanque E610. A pesar de que estaba enterrado, se escuchaba un temible estruendo y el concreto empezó a temblar y resquebrajarse. El tanque pudo haber explotado, pero resistió. La presión hizo saltar una válvula de seguridad y el gas fue liberado. Circuló por la tubería principal, atravesó el catalizador inutilizado y luego ganó la atmósfera. El viento sudeste lo desplazó y despejó la planta, pero cubrió la ciudad dormida. En 1971, cuando entré en la empresa, fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Había sido elegido para trabajar aquí. Pero tras la catástrofe, me siento avergonzado por haber formado parte de una firma que en la India no estuvo a la altura de su reputación. Union Carbide se negó a dar una entrevista a este programa. Hasta la fecha no hay procesados. A causa del accidente murieron más de 20.000 personas. El número de muertos aumenta. La polémica por lo sucedido continúa. No se escucha, profe. Ahí está, perdón. Pensé que estaba con el micrófono abierto. No, les decía que vieron cómo, que, digamos, está bien hecho el análisis de que, digamos,
Esto es lo que llamamos en higiene y seguridad las lecciones aprendidas, ¿sí? Lo que aprendemos después de un análisis. Lamentablemente, se aprende por las malas, ¿sí? Bien, ahora coméntenme qué cosas notaron ustedes que fallaron. O En total recuerdan, son mejor dicho, como 5 fallas, profe. 5. Bien, Sí, creo que ¿cuáles? eran 5. Parece que todo fue a propósito, por todo lo que falló. Pareciera, ¿no? Fue una cadena o sea, de cosas que se desconectaban y otras que por casualidad estaban en mantenimiento y bueno, y cosas que se obviaban, o sea, se preferían no hacer por comodidad y por ahorrar tiempo. Bien. Ese, Sí, por ejemplo, para tapar la válvula, Claro, no se era cortó. para ahorrar dinero y tiempo. exacto. Sí, Creo que Carlos. todo sucedió por el factor económico, por la economía de ese país y en consecuencia de eso la economía de esa industria. Porque Recuerden cuando... Sí, los elementos que dejaron de funcionar, bueno, cada uno a su tiempo, ¿no? El refrigerador, o sea, el que actuaba como refrigerante, el catalizador y todos los otros equipos, se fueron deteriorando a lo largo del tiempo y bueno, decían, sigamos trabajando porque no hay para arreglarlo, creo yo, porque si lo decían los mismos jefes que ordenaban que eso se obviara, y a consecuencia de eso a lo largo del tiempo fue sumando todo lo que se deterioró y pasó lo que pasó. claro. Esa es una posibilidad. Y como vieron lo que relata el hombre al final, dice, cuando yo entré estaba orgulloso de entrar a la empresa porque había sido elegida. Y Union Carbide es una empresa grande, ¿sí? Pero dice que después le daba vergüenza porque no estuvo a la altura de su reputación. O sea, estamos hablando de una empresa que tenía buena reputación, ¿sí? Después yo vi otros videos donde hablan de todo lo que vino después. Hasta el día de hoy el gobierno de la India sigue en juicio contra la empresa para que se haga cargo ya no solo de lo que pasó, sino de lo que quedó. Porque aparte de matar toda la gente que mató y enfermar a toda la gente que enfermó, hubo contaminación ambiental, el agua de ese lugar está contaminada, los niños que nacieron enfermos, o sea, hoy en día siguen todavía las consecuencias de ese accidente. ¿Sí? Y ahí al último dijo que hasta el momento no había procesado. Exactamente. No se arregló, digamos, de alguna forma y al final nadie quedó procesado. De hecho, los trabajadores eh, que, que participaron, el que conectó el agua, eh, mencionaban a otro también, fueron parte del incidente. Obviamente, la responsabilidad final es de la empresa, pero no, no hay procesado, no hay nadie que haya pagado por eso. Y hubo una compensación económica, pero muy, muy baja, que no alcanza para nada y ni siquiera resuelve los problemas que quedaron, ¿sí? Yo anoté 7 cosas que fallaron. Primero, en el diseño, ¿sí? Al principio ellos mencionan que fue diseñada con altos estándares, ¿sí? Pero, ¿vieron cuando habla del fogeno? Que el fogeno ya había causado otros accidentes anteriores. Sí, a un operario de mantenimiento Sí, y había que murió. fallecido, ¿sí? Entonces ellos, el fogeno, mantenían poco volumen de ese producto químico. Pero del MIC, o el isocianato de metilo, tenían 3 tanques de 42 toneladas, ¿sí? Más de 120 toneladas almacenadas, seguramente para ahorrar logística, ¿sí? Para no tener que hacer tantos viajes como deberían o debían estar haciendo con el fogeno, porque dice que llevaban solo la cantidad para la producción de un día, ¿sí? Si bien el isocianato de metilo no era tan peligroso en el proceso teórico de la planta, ¿sí? Ellos acumulaban un montón, ¿sí? Y no tuvieron en cuenta lo que podría pasar, ¿sí? Y con este podría pasar, les quiero comentar, hay una metodología de evaluación de riesgos
que se llama what if, o sea, ¿qué pasa si? Entonces, cuando se hace un diseño de proceso o cuando vamos a cambiar algún proceso, es importante usar las herramientas estas administrativas para evaluar todo lo que puede pasar, ¿sí? Por ejemplo, ellos, si uno de los procedimientos era poner una válvula, ¿sí?, en la cañería, es porque alguien en el diseño se había dado cuenta que si llegaba agua al isocianato de metilo y podría reaccionar, ¿sí? De hecho, tenían el sistema de refrigeración y todo eso. Entonces, en el proceso de diseño o de modificación, ¿sí?, porque esa es otra posibilidad, una vez que la planta está instalada puede estar todo bien, pero en el día a día a veces se hacen modificaciones, ¿sí?, porque van a usar un producto nuevo, porque compran una máquina nueva, ¿sí? Todos esos cambios se tienen que gestionar adecuadamente, ¿sí? Más que nada por el lado de higiene y seguridad. Normalmente se estudia el cambio desde el lado económico, ¿sí? Por ejemplo, vamos a comprar una máquina que puede hacer el doble de producción, pero gasta más energía. Entonces la parte de finanzas seguro hace ese análisis del cambio, ¿sí? Lo que a veces falla, y que no debería, es que en ese manejo del cambio se tiene que ver al proceso como un sistema, ¿sí? Deben participar todas las áreas, tanto finanzas como ingeniería, que son las principales, pero también higiene y seguridad, medio ambiente, ¿sí?, calidad, producción, obviamente, porque son los que operan, recursos humanos, ¿sí? Muchas veces dicen, vamos a cambiar una máquina, ¿qué tiene que ver recursos humanos con el cambio de la máquina? Y tiene que ver porque hay personas que necesitan ser entrenadas para manejar una nueva máquina, hay que ver los riesgos de esa máquina, y ahí entra higiene y seguridad, ¿sí? O cómo esa máquina hace cambiar los riesgos al proceso, ¿sí? No ver las cosas de forma aislada, sino como un sistema, que está todo conectado. Perdón. ¿Sí? Entonces, una fue la falla del diseño, porque diseñaron para almacenar demasiado isocianato de metil, ¿sí? Otra cosa es la operación, bueno, lo que hablaba ahí el hombre del laboratorio, que se debe operar de forma correcta. Después los procedimientos que no se cumplían, el tema de la válvula y otros. Perdón. ¿Se acuerdan otro más? A ver si yo no anoté. Decía que el tema de la seguridad no era la mejor, digamos, o sea, no estaba en los estándares para esa época. Cuando inició sí, pero bueno, al pasar el tiempo la fue perdiendo los estándares. Yo calculo que también puede ser porque el país no era exigente en estándares de seguridad, entonces la empresa se terminó amoldando a lo que era el resto de las empresas del lugar. Exactamente, Julio, eso pasa mucho. Cuando el lugar de residencia no tiene los estándares de seguridad, ¿cuáles son los estándares del país? Las leyes, nada más. Quizá Union Carbide sí traía estándares de su país de origen, pero pasa eso, cuando llegan al lugar y dicen, pero acá no me lo exigen, entonces me lo exige solo la empresa y bueno, me quedo solo con lo que me exige la ley. Total, la ley no me va a prohibir seguir operando, ¿sí? Eso es una realidad, digamos, ¿sí? Y por eso está bueno que cada vez salgan más resoluciones y decretos acerca de higiene y seguridad que adopten y vuelvan obligatorios los estándares de seguridad, ¿sí? Si vamos a nivel mundial, hay muchos estándares que si los cumplieran a todos, el mundo debería ser bastante seguro, pero no es así en la práctica, ¿sí? Está buena la acotación, Julio. Otra de lo que mencionaba Carlos, creo que era, al principio dice que se dedicaban a hacer un pesticida, ¿sí? Y el pesticida era como un producto muy necesario en el país por la etapa del país que estaba lanzando, digamos, o iniciando procesos de cultivo, ¿sí? Entonces no creo que les haya ido tan mal
De hecho, decidieron poner una planta en la propia India, ¿sí? Para producir los pesticidas que los vendían ahí. No creo que haya sido una cuestión de que, por ejemplo, no se vende el producto, entonces tenemos que ahorrar. ¿Se entiende? Perdón. Claro, fue para lucrar, digamos, profe. Exacto, fue una cuestión de una mala decisión, ¿sí? Por lo que comenta en el video, el negocio andaba bien. Lo que no andaba bien eran las decisiones que tomaban los empresarios, ¿sí? Otra que anoté yo, el tema de los instrumentos. Perdón, chicos, estoy saliendo de un resfrío. Los instrumentos fallaban, lo que habíamos mencionado hace un rato, ¿sí? Esto también se aplica para los instrumentos de seguridad o los sistemas de seguridad. Hay una norma, que la tenía anotada por acá, la ISO 13847, si no me equivoco, después se la paso bien, que es una norma que evalúa el nivel de prestación de los sistemas de seguridad, ¿sí? Y se aplican para todos los sistemas de seguridad, por ejemplo, hasta un paro de emergencia. Ustedes saben que el paro de emergencia, el botón, el fabricante lo diseña y dice, este paro va a andar bien, por ejemplo, 30.000 veces, ¿sí? Ustedes lo van a presionar 30.000 veces y el botón no va a fallar. Pero después de esas 30.000 veces que lo usan, puede fallar, ¿sí? Eso es lo que dice el fabricante. Ahora, en la práctica quizá falla a las 1.000, 1.500, 8.000, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ponemos un paro de emergencia, nosotros o consideramos, mejor dicho, un paro de emergencia como una medida de seguridad en una máquina, hay niveles de cultura de seguridad que dicen, ¿y qué tan confiable es ese paro de emergencia? ¿Sí? Entonces esta norma ISO se implementa para eso, para evaluar la confiabilidad de los sistemas de seguridad. ¿Se entiende? ¿Cómo? O sea, no nos podemos quedar solamente, sí, tiene un paro y listo. ¿Me siguen ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Como decían en el video, redundar con las medidas de seguridad. Exactamente, sí, las medidas de seguridad redundantes hace referencia a eso. Y acá les quiero Profe, en compartir. el proceso, o sea, fallaron, pero por lo que se ve, eran redundantes porque tenían muchas cámaras de seguridad, por decirlo así. Lo que pasa es que se fueron desconectando o fallando o obviando, o sea, dejándolas de lado. Pero había tantos eh, tramos de seguridad que tenía que pasar para que pase, pero solo que fueron desactivados, digamos. Sí, y uno cuando se sienta a hacer el análisis y dice, bueno, pero para este evento tengo esto, esto, esto y esto. Entonces estoy tranquilo, tengo 3 o 4 niveles de seguridad, debería estar tranquilo. Bueno, lo que pasa es que eso hay que ver que se mantenga en el tiempo, ¿sí? Porque justamente los accidentes nunca suceden porque falla una cosa, fallan dos o más cosas, ¿sí? Hay dos o más causas raíces de un accidente para que se dé en la práctica, ¿sí? Eh, ahora les muestro una forma de evaluar eso también. Falta de mantenimiento, anoté yo también. Lo mencionan ahí en el proceso, de que había cosas que no se las mantenían, no solo de dejarlas de lado, sino que no se mantenían porque, por ejemplo, el hombre de seguridad que dice, después me empezaron a pasar a otros puestos hasta que llegué a mantenimiento y renuncié, él estaba, digamos, mostrando eso, ¿no? El sistema de refrigeración, esa era una seguridad redundante, pero que se desactivó porque, claro, seguramente el gerente de ese momento habrá dicho, no, ¿para qué gasto en esto si tengo estas otras? ¿Sí? Bueno, grave error. Y el tema del catalizador, perdón. En el catalizador ahí anoté, dice que tenían un catalizador, pero justo en ese momento estaba el mantenimiento. Ahí también hay una falta de criterio en el sentido de que si el catalizador es una medida de seguridad,
si voy a sacar de funcionamiento el catalizador, debería tener otra medida de seguridad o parar el proceso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del bloqueo justamente? Que si la tarea que voy a hacer es rutinaria, tengo medidas de seguridad como por ejemplo abrir una puerta y que pare la máquina, entonces no hace falta el bloqueo. Pero si yo voy a desarmar esta puerta, ¿sí? O desactivar el micro de seguridad que me cuida, tengo que tener otra barrera de cuidado y ahí es donde aplicamos el bloqueo. ¿Se entiende? Otro ejemplo es el sistema de emergencias para incendios, o mejor dicho, la red de agua para incendios. Las aseguradoras, si ustedes tienen la oportunidad de participar en las aseguradoras de una empresa, seguro les va a pedir que si por X motivo la red de detección o la red de lucha contra fuego queda desactivada, por ejemplo por mantenimiento, se tiene que avisar a la aseguradora, ¿sí? La aseguradora tiene que estar al tanto de que en ese periodo, de tal día a tal día o de tal hora a tal hora, el cliente ha bajado sus niveles de protección, ¿sí? ¿Me siguen ahí? Entonces, es obvio que a las bombas de seguridad de incendio, a la red de incendio o a los hidrantes, hay que hacerle mantenimiento, ¿sí? De hecho, se arrancan solamente para probarlos, para ver que sigan funcionando bien, para que no se peguen, ¿sí? Etcétera, etcétera. Hay rutinas, pero cuando esa red de incendio sale de servicio, se tiene que avisar, ¿sí? En este caso, el tanque, el catalizador salía de servicio, con avisar no iban a ganar nada, pero sí deberían haber parado el proceso, ¿sí? Porque me estoy quedando sin una seguridad. Y la otra es que había sido diseñado, pero no para la cantidad de isocianato de metilo que tenían en los 3 tanques, ¿sí? O sea, que por más que hubiese funcionado, dice el relator, no hubiese sido suficiente, ¿sí? Ahí es una falla de diseño, ¿sí? Por ejemplo, en las calderas, que es otro tema de procesos, ¿sí? De seguridad de procesos, se pide que la válvula de seguridad de presión de la caldera pueda evacuar el 110% de la presión contenida en la caldera. ¿A qué se refiere esto? Que tenga la capacidad la válvula de liberar toda la presión de la caldera, ¿sí? En este caso sería liberar vapor. Entonces esa liberación no trae otros peligros, como en este ejemplo de Bhopal. ¿Se entiende? Y eso se evalúa, se mide, vienen ingenieros a ver los diámetros de las válvulas, la capacidad de la caldera, y se hace un estudio y el ingeniero chequea que esa válvula puede liberar el 110% o más de la presión generada, ¿sí? ¿Pero qué sería el 110? ¿El excedente? Exactamente, tiene que tener la capacidad de liberar más de lo que, por decir, si tuviera Más de la 10 capacidad. kilos, si la caldera es de 10 kilos, la válvula tiene que poder liberar 11, ¿sí? Y ahí estamos seguros. De hecho, hay calderas que tienen doble válvula de seguridad. Una que actúa a una presión, pero si esa presión sigue aumentando, actúa una segunda válvula, ¿sí? Eso es redundante y asegurarse por diseño que la seguridad va a ser suficiente. Lo mismo pasa cuando hablamos de diques de contención, ¿sí? Las piletas de contención, cuando tenemos un tanque con productos químicos, por ejemplo, o combustible. Esa contención tiene que tener la capacidad de contener el 110% del combustible o del líquido que tengo adentro, ¿sí? Bien, esos son estándares, ¿no? La legislación no entra a veces en muchos detalles, pero sí, como les comentaba en otras clases, hace referencia a las normas y toma los parámetros de las normas como parámetros legales, ¿sí? Ya, profe, vienen muchas de las máquinas, por ejemplo, hoy veía una máquina para hacer el trabajo práctico de la empresa y tiene paradas de emergencia en diferentes lugares, no en un solo lugar. Sí, La sí, máquina sí, se trabaja tiene. con vapor, trabaja con electricidad y trabaja con aire comprimido. Ajá.
esa máquina tiene diferentes tipos de paradas de emergencia en diferentes tipos de lugares, ¿no? Bien, exacto, sí. Las máquinas vienen ya diseñadas, las nuevas son mejores porque ya tienen contempladas todas estas normas que estamos hablando, ¿sí? De hecho, recuerdo también el tema de los tanques que tienen para los sistemas de control, tienen sensores de nivel alto y muy alto, o bajo y muy bajo, ¿sí? Dos tipos de niveles que activan, digamos, dos formas de reaccionar según esa lectura. Ahora, también está el tema de esto, de la confiabilidad de esos sensores, que por ejemplo la norma que les mencioné, y el mantenimiento, ¿sí? Asegurar que los sensores estén, si tiene 4 sensores el tanque, los 4 tienen que estar funcionando. Y no que digan, che, se me rompió el sensor del otro tanque. Bueno, le saquemos este de acá, que total está el otro, ¿sí? Esas cosas pasan en la práctica. Bien, les muestro ahora, a ver si... Ahí, esto. Esta es una página de una empresa, ¿la están viendo? Sí, profe. Que ofrece servicios, ¿sí?, de evaluación y gestión de seguridad de procesos, ¿sí? Y acá tienen un ejemplo de cómo, bueno, esto es muy resumido, ¿no? De cómo se estudia el proceso, ¿sí?, en todas sus etapas y se van evaluando parte por parte los posibles riesgos. Y lo que más les quería mostrar de acá es esta parte. Esta metodología de evaluación, ¿sí?, se llama bow tie, que quiere decir moño o corbata de moño, por la forma en que se va estructurando, donde lo que se pone en el centro, ¿ven?, es la pérdida de control de algún parámetro, ¿sí? Y esa pérdida de control genera un peligro. En este caso, podríamos, si hubiese usado en Bhopal, sería la liberación del gas, de la reacción del isocianato de metilo con el agua, ¿sí? A la izquierda se ponen todas las que serían defensas, ¿sí?, o barreras de control. ¿Se acuerdan cuando hablamos de peligros y riesgos? Que las medidas de seguridad tenían dos nombres según dónde se ponían, sobre el peligro o sobre la persona, ¿se acuerdan? Bueno, en este caso hablan de controles y de barreras. Controles que serían lo que podemos usar para evitar, y barreras lo que debemos usar para mitigar, ¿sí? Para reducir, bueno, ustedes lo están viendo de este lado, para reducir el daño, si esa situación hipotética se da, ¿sí? Entonces, se parte desde el centro, que sería la liberación de este gas a la atmósfera, y empiezan por el lado izquierdo a ver todo lo que tenemos para evitar, ¿sí? Y ahí tenemos todo lo que fuimos viendo en el análisis. El diseño, los procedimientos, el corte o bloqueo de las válvulas para que no llegue agua hasta los tanques, el sistema de refrigeración de los tanques por si llega, el catalizador, ¿sí? Todo eso evitaría, por ejemplo, una rutina de limpieza. Vieron que menciona que cuando él conectó la manguera, abrió el agua y empezó a salir por unas purgas, digamos. Como esas purgas se obstruyeron, el agua se empezó a levantar nivel y se volvió y retrocedió por la cañería. Y en varias partes del video lo remarca. Cruzó toda la planta para llegar a los tanques, ¿sí? No era, digamos, que estaba cerquita y bueno, justo le erró y llegó a los tanques. Cruzó toda la planta. De hecho, 4 horas duró desde que conectó la manguera hasta que se dio la liberación. Entonces, por ejemplo, colocar válvulas de seguridad o de retroceso, ¿sí?, en distintas etapas de las cañerías, nos aseguraría de que el agua, aunque falle, no llegue a los tanques, ¿sí? ¿Y qué otra más? Bueno, y el catalizador ya estaría del otro lado del esquema este, ¿sí? Es como una barrera para mitigar, es decir, si pasa, ¿cómo evito que sea grave o que reducir la consecuencia, ¿sí?
Si esto lo llevamos a lo que es riesgos y peligro y riesgo, perdón, en la evaluación de riesgo sería del lado izquierdo la probabilidad y en el lado derecho la consecuencia, ¿sí? Pero esto se usa, como les digo, para analizar procesos, ¿sí? ¿Lo conocían a esta metodología o escucharon hablar alguna vez? No, profe. No, yo no. Bien. Ahora les paso entonces esta página. A ver, la paso ya antes que me olvide. Ahí está. Y acá menciona otras metodologías, ¿sí? Evaluaciones de riesgos semi-cuantitativas, ya poniéndole números, ¿sí? HACCP, HACCP, LOPA, esa no la conozco. Y esta es la que estábamos viendo ahí arriba, ¿sí? El bow tie o corbata de moño. Bien, entonces, esto es lo que yo les quería comentar, ya cerramos la clase, ¿sí? Sobre lo que es seguridad de procesos, ¿sí? La clase que viene ya vamos a entrar en lo que es la resolución 801 del 2015, ¿se acuerdan qué es? No, el sistema SGA o globalmente armonizado para lo que es rotulación y fichas de seguridad de productos químicos. En lo que es seguridad de proceso, uno de los principales peligros o fuentes de peligro es los productos químicos, ¿sí? Como en este caso de Bhopal. ¿Y alguno pudo ver la resolución 743 del 2003? No. Estamos mal con las tareas, ¿eh? Bueno, la resolución esta es la que sale en el relevamiento general de riesgos laborales. Ustedes la mencionaron, es la planilla C. ¿Se acuerdan ahora? Ahora sí. En la unidad 1 vimos relevamiento general de riesgos laborales. La planilla C tiene una lista, a ver, se las comparto ya y un ratito, pues ya tengo que terminar la clase. No te escuché, Joaquín. Bueno, acá le estoy mostrando un ejemplo de la planilla C, por ejemplo, en el relevamiento de la ART asociada, ¿sí? Y tiene una lista de sustancias y de cantidades umbral, ¿sí? Que está en toneladas. Es decir, si en ese establecimiento, digamos, cómo se contesta la planilla es, en ese establecimiento, ¿tienen estos productos por encima de estas cantidades? ¿Sí? Si en alguno de estos se contesta sí, quiere decir que están dentro de la resolución esta, ¿sí? Que habla de accidentes industriales mayores, ¿sí? Esta es la resolución original. ¿La están viendo ahí? Y por ejemplo, pregunta si se usa nitrato de amonio más de 350 toneladas. En este caso, por ejemplo, hay un bastante margen, digamos, para usar. Pero fíjense, estaba viendo el otro día estos, por ejemplo, acá está hablando de 0,01 toneladas, ¿sí? O sea que serían 10 kilos de 2 cloranilina, no la conozco, ¿sí? Fíjense el isocianato de metilo, que es el de Bhopal, 150 kilos como umbral, ¿lo ven? Sí, profe. Oxígeno, bueno, ya va a 200 toneladas, ¿sí? Hace un tiempo vimos un video que salió por las redes de una planta que producía oxígeno que había explotado el tanque. Y bueno, según el tipo de material, fíjense estos, los últimos son los más peligrosos, ¿sí? Acá está hablando de 1 kilo como umbral,
¿sí? Y nafta podemos tener hasta 5.000 toneladas. Entonces, si ustedes en su establecimiento, donde trabajen, tienen estos materiales por arriba de esos umbrales, queda ese establecimiento dentro de esta resolución. Ahora, que tengan ese material ya es una alerta para lo que vamos a ver la clase que viene, que es ir a ver las especificaciones y las características de ese material y cómo controlarlo, ¿sí? Bien, entonces, acá cerramos la clase porque ya tiene que entrar a la otra, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos la clase que viene. No, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego.